Muy buenas noches, señoras y señores. Estamos en otra edición del programa Haciendo Historias. Primero, los agradecimientos a usted que nos elige cada semana en nuestro canal y en la ciudad en donde usted se encuentra para poder disfrutar con nosotros de aprender, conocer un poco más de historia, de nuestra historia provincial y regional. Estoy como siempre acompañado por dos grandes amigos, el doctor Enrique Eduardo Quito Galeana. Quito, ¿cómo estamos? Buenas noches. Rafael, buenas noches. Y a mi derecha está el doctor Dardo Ramírez Grachi. Dardo. Hola Rafael, buenas noches. Recordamos a todos ustedes, los televidentes, que estamos regalando libros de Moglia Ediciones. Tienen que participar a través del correo electrónico haciendohistorias@hotmail.com, y de esta manera entran en el sorteo de los libros que muchas veces son de nuestros columnistas, de nuestros historiadores que forman parte de este programa, que siempre por supuesto agradezco. Hoy tenemos un tema apasionante que no se va a usted levantar del televisor, y es probable que mire más de una vez este programa, porque la verdad es un tema polémico, controversial, y como decía el doctor Quito Galeana en la presentación de este segundo trabajo que él hace sobre este tema, nadie se animó a investigar. Se construyó un mito, se puede llamar un mito oficial, un mito histórico a través del tiempo, pero no la verdad. La verdad es otra. Los historiadores tan prestigiosos que tuvo Corrientes han omitido o han dejado o han pasado por alto, mejor dicho, muchas veces esta trágica guerra con el Paraguay que tuvo la Argentina, Brasil y Uruguay. La guerra de la Triple Alianza, la guerra Guazú, la guerra con el Paraguay. Y esa guerra tuvo consecuencias para Corrientes, y vaya si las tuvo. Pero en este tema de las cautivas correntinas, nadie se dedicó a investigar. El doctor Quito Galeana insistió con este tema, ha conseguido datos importantes en su primer libro y los corona en este segundo trabajo, donde amplía el número de las cautivas y consigue correspondencia entre las cautivas y sus captores, aparentemente, donde no se hablaba como, no se escribían como si fueran justamente cautiva y que estuviera en cautiverio, digamos, ¿no? El doctor Dardo Ramírez Grachi también le ha ayudado mucho en este libro, ya que ha aportado algunos datos que fueron sumamente interesantes. Pero como yo no soy el que sabe, para que entrar en el tema, vamos a ir directo al doctor Quito Galeana, que nos introduzca en el tema de este segundo libro, Las cautivas correntinas. Si me permite, doctor, voy a mostrar la tapa, que ya está en las librerías, en Moglia Ediciones, Rioja 749, está ahí para que ustedes puedan comprar, adquirir. Se llama La cruel realidad de las llamadas cautivas en la guerra de la Triple Alianza. Ya está listo este libro y lo pueden disfrutar ustedes. Adelante, doctor. Yo pienso que Dardo tendría que darnos un pantallazo. Perfecto, perfecto. Arrancamos entonces. La guerra de la Triple Alianza. Configuración del lugar. Exacto. Que hemos hablado, pero nunca está mal recordar, porque siempre los datos y el público se renueva. Sí, me parece importante referenciar dos cuestiones antes de lleno comenzar a analizar este perfil que ha tenido para Corrientes el tema de cautivas. Hay dos cuestiones que, en cierta manera, Rafael, los adelantaste en tu introducción. Uno es la mezquindad con que la historiografía de Corrientes trató el tema. ¿Por qué eso, doctor? Discúlpeme que le vaya interrumpiendo, pero estaría bueno. ¿Por qué? No hay una respuesta única. Uno puede esbozar aproximaciones. La guerra del Paraguay significó un compromiso muy fuerte para Corrientes. Y cuando los historiadores, la clásica historiografía correntina, participó y comenzó a gestar la historia de Corrientes, fueron ellos que tuvieron fuertes ligámenes con la generación que participó en la guerra.
Y voy a tomar como ejemplo los dos mayores referentes de la historiografía correntina, que es Manuel Florencio Mantilla y Hernán Félix Gómez. Tanto uno como otro son partes de una generación, Mantilla, la generación misma de la guerra y posterior, y Hernán Félix Gómez, que escribió su fluida historia política correntina entre 1920 y 1930, 40, sí. Todavía quedaban resabios vinculados a la sociedad correntina de aquella trágica contienda. Sí. Y estas cuestiones de fragmentación interpretativas de la guerra hicieron que la sociedad, con su protagonismo de un lado u de otro, quedaran marcas y consecuencias en la misma sociedad. Y esto puede ser la consecuencia de que era un tema escabroso, y era aceptable que así sea, de compromiso y de no tocar un tema que ese tema afectaba a mi relación social, familiar, entiendo. A de alguna manera personales. Le tocaba a ellos también. Correcto. Tocaba a personas que conocían. Correcto. Bueno, pero acá hay otras explicaciones. Es decir, para llegar a esta respuesta hay que hacer un mapeo de las obras realizadas. ¿Y por qué pasa esto? Manuel Florencio Mantilla, quien ha sido precursor y ha sido el fundador de la historiografía sistematizada de los correntinos, no se abocó específicamente a la Guerra del Paraguay. Ha tocado diversos aspectos de las luchas civiles correntinas, las luchas civiles argentinas, la configuración institucional, la crónica de la historia de la provincia de Corrientes. Hizo un estudio sistemático desde la fundación de Corrientes hasta fines del siglo XIX. Hizo toda una construcción de la etapa fundacional también. Ha tocado y analizado hitos que han sido realmente protagónicos de la historia correntina. De la misma manera, Hernán Félix Gómez va a tratar diversos episodios de la guerra por la independencia, la guerra por la revolución, la etapa artiguista, la construcción de los ejércitos libertadores por la organización nacional. Pero curiosamente, al igual que Mantilla, Hernán Félix Gómez analizará toda la historia del siglo XIX y después de su libro Vida Pública de Juan Pujol hace una pausa y lo retoma en su otro libro, Ñaembé, que partirá desde 1870, posterior a la Guerra del Paraguay. Y en otra obra, que se denomina Los últimos 60 años de gobierno y democracia en la provincia de Corrientes, toma desde 1870 hasta 1930. Es como o sea que vuelve a omitir. Exacto. Hay todo en esta cronología historiográfica, tanto de Mantilla, que termina antes de la guerra, y de Hernán Félix Gómez. La característica de Hernán Félix Gómez es que en esa década del 60, específicamente en la segunda parte de aquella década, es como que hay una omisión. A rigor de verdad, Hernán Félix Gómez solamente publicó un opúsculo en referencia a una conferencia que expuso en el Colegio Nacional, y como consecuencia de esa conferencia publicó una serie de documentos sobre la ocupación paraguaya a Corrientes, en donde hace un breve prólogo de escasos una carilla y reproduce gran parte de la documentación muy útil para los futuros investigadores, pero en sí no emitió opinión sobre la cuestión, no generó un espíritu crítico sobre ese periodo político y convulsionado de la historia de Corrientes. Aún más, cuando nosotros comenzamos hace varios años a analizar, a estudiar, a buscar los espacios, las lagunas
aquellas incógnitas que tenía la provincia de Corrientes, hemos encontrado que no solamente la guerra del Paraguay, sino los momentos políticos vividos en los tiempos de la guerra estaban totalmente omitidos. A tal extremo, allá hace bastante tiempo, nuestro primer libro sobre esta cuestión, en 1997, Evaristo López, un gobernador federal, Corrientes en tiempos de la guerra de la Triple Alianza, fue una aproximación que hemos hecho de un tiempo y de un espacio que no estaba estudiado. Tratamos y nos llevó a recabar información del Archivo General de la Provincia de Corrientes, en documentación del Archivo General de la Nación, para rescatar, analizar y estudiar un periodo que no fue analizado en forma determinada y específica, que fue el de gobierno de Evaristo López, un gobernador urquicista que gobernó la provincia de Corrientes inmediatamente después de la ocupación paraguaya de Corrientes. Y de ahí en más, bueno, ese fue el gran reto que hemos tenido para reconstruir aquella omisión. Si bien Manuel Florencio Mantilla, a través de otras obras, tal vez biográficas, de aquellos hombres que participaron en la guerra del Paraguay, hicieron referencia al acontecimiento, pero no hicieron un análisis político, institucional, un análisis verdaderamente que abarcase las explicaciones de las consecuencias de aquella contienda en Corrientes. Y por supuesto, tan intenso fue aquel conflicto que desde luego debería generar también una catarata, una luz de publicaciones, de investigaciones, sí, pues, de reflexiones sobre la cuestión. Y vemos que ha pasado mucho tiempo, y a veces por eso la historia o escribir historia necesita que la decantación del tiempo sea la que genere esa prudencia y esa visualización desapasionada, que tuvo que haber pasado 180 años de la guerra del Paraguay, un poco más, en donde podamos observar, se cumplieron 150 años hace poco tiempo, pero digo 180 años porque todo el proceso de las guerras civiles tiene que ver con esta guerra del Paraguay. Y decía de que en los últimos 15 años, creo que las instituciones, los historiadores, las instituciones, la universidad, comienza a poner como punto de objetivo reconstruir, reanalizar estos espacios vacíos. Quiero rescatar que en este ámbito está el rol que cumplió y que cumple en estos aspectos la Junta de Historia de la provincia de Corrientes, que tiene entre sus integrantes hombres que han trabajado y han analizado, como en el caso del doctor Galeana, la cuestión de la guerra del Paraguay. Y en este marco creo que el debate está abierto, la interpretación de aquellas etapas genera nuevas alternativas, y bueno, lo importante es que se presenten estos temas con los documentos, con las fuentes y con un respaldo crítico serio para que esto pueda ser una construcción responsable. En ese marco de la guerra omitida en los historiadores es donde Quito se sumerge, se zambulle en las profundidades de los archivos y descubre que el mito de las 5 cautivas, que hay un monumento de hecho que está en el Parque Mitre de las cautivas correntinas, que son 5 y un niño que se ve ahí en el bronce, son más, se descubre en el primer libro, y en este segundo se amplía mucho más el número. La historia de Corrientes tiene 2 grandes omisiones, que son las que yo encuentro, ¿no? Tiene mucho más, por supuesto, es una hipótesis. Esas 2 grandes omisiones son Camilo Gorman y las cautivas correntinas. Da la casualidad que los autores correntinos no tratan el tema. Se aproximan, como dice Dardo, Hernán Gómez, con lo que más o menos pasó. ¿Coincidís digamos, la razón del por qué? Porque vos sos por ahí más... El por qué yo lo encuentro en las relaciones de los clanes familiares.
Todas las ciudades derivadas de la colonia y que no se desprendieron del sistema colonial todavía, como era Corrientes en esa época, vivían en un sistema pretérito, lleno de analfabetos, mujeres que no estaban educadas, chicos que no tenían escuelas, gente que vivía en la más supina ignorancia, no había letrados. Vale decir, estábamos en una provincia que tenía muchas vacas, muchos campos, muchos comerciantes y pocos letrados, poca gente educada, muy poca. Y esto hacía que los clanes familiares manejaran totalmente la estructura social de la ciudad, de la provincia toda. Clanes dominantes, digamos. Clanes dominantes. Los clanes familiares patriarcales eran los clanes dominantes. Si eran patriarcales o no, ya veremos. Yo creo que algunos no alcanzaban lo patriarcal. Aquí que nos encontramos que había que escribir una historia en el fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX parecida a todas las historias de los nacionalismos latinoamericanos y de los nacionalismos europeos. Entonces, en el Paraguay comienza Juan Oleari con el nacionalismo paraguayo a endiosar a Francisco Solano López, y acá como respuesta comienzan a contestar con historias como la creación de mitos, entre ellos el mito de 5 mujeres. No sé por qué las eligieron a estas 5 mujeres. Está en duda, por ejemplo, y algunos autores lo ponen en duda, si llevaron o no criaturas al Paraguay. Que volvieron con criaturas del Paraguay está probado. Si llevaron criaturas al Paraguay, eso no está probado. Eso es todo construcción mítica. Entonces, ya tenemos un mito. Aparecen en la historia estas 4 mujeres, dicen algunos autores, otros dicen 5 mujeres, ya entre ellos no se ponen de acuerdo. Esto saco del Fondo Viedma del Archivo General de la Nación, que me facilitó Dardo Ramírez Bracci. Tuve que leer esos extensos escritos y procesos, y he encontrado que uno dice, sí, eran 4 mujeres. El diario La Nación Argentina, allá en 1865, decía que habían llevado más de 20 mujeres los paraguayos. Decían. Pero tenemos que enlazar las relaciones de Paraguay y Corrientes. Francisco Solano López, por ejemplo, estuvo con su ejército instalado en Corrientes durante muchos años, o bastante tiempo, no muchos años, en 1844, cuando formaba parte del ejército correntino, con las tropas correntinas para luchar contra el poderío de Rosas. Después, Francisco Solano López se retira al Paraguay. En ese interín, las tropas paraguayas, no solo venían los hombres, sino venían las paraguayas acompañando a su ejército. Las paraguayas eran las enfermeras, las esposas, las amantes, las soldaderas en general. En general, que tenían todos los ejércitos. Que tenían todos los ejércitos. Los ejércitos se movían con mujeres porque eran las que traían el agua en la batalla. Cocinaban, curaban, reparaban la ropa. Todo. Que es la tarea que van a hacer las presuntas míticas cautivas correntinas en el Paraguay. Cocinaban, labraban la tierra, cosían los uniformes del ejército paraguayo. No eran cautivas, eran mujeres residentas, invitadas del Paraguay, eran amigas de Francisco Solano López. Estas mujeres eran amigas de Francisco Solano López. Por el propio relato oficial que fabricaron, se nota perfectamente que no tenían el trato de desdichadas o traidoras o destinadas, como se la denomina en el Paraguay, y está absolutamente probado. Eso tampoco la historiografía correntina puso de manifiesto, esa diferencia entre residentas, amigas de Francisco Solano López, destinadas enemigas de Francisco Solano López. En la conformación de esas 5 cautivas oficiales, aparece, por ejemplo, el símbolo de lo patriarcal. ¿Qué era lo patriarcal? Para ser ciudadano ilustre en una comunidad colonial o semicolonial o tardío colonial, era necesario ser hijo matrimonial, en primer lugar, ser de tez bastante blanca, tener propiedades y
ser aceptado por los clanes patriarcales. Si analizamos el caso... Era una sociedad cerrada. Era una sociedad cerrada, estrictamente cerrada, manejada por los cánones religiosos católicos. Entonces, todo aquel que no encajaba en uno de esos clanes patriarcales era... Hijo natural, medio negrito y... Fuera, sí. Excluido, nadie, nadie, o sea, sí, la nadiedad del ser, nadie. Encuentro, por ejemplo, una de ellas se convierte en Atienza, y era Vargas, Atienza, y era Vargas, después Atienza de Osuna. Tiburcia Santos, ¿con quién se casa? O sea, Vargas era hija natural de Rafael Atienza, sí, el gobernador. Sosa, el coronel Sosa. Desiderio Sosa era hijo natural, nacido en Itatí, criado en una estancia de Itatí y criado luego en San Cosme por su tía Clara. Era hijo natural, tampoco alcanzaba lo que se denominaba el rango de patriciado. Pero lo triste del caso, y esto para graficar, es que construyen una historia donde colocan a estas pobres mujeres, porque fueron víctimas de una u otra manera, son víctimas, colocan como un basamento sobre el cual se van a parar todos. Se van a parar los ilustres, los que van a sacar el sombrero, los que se van a auto rendir homenaje entre ellos, y yo desciendo de las cautivas, como el mismo monumento a Mitre en el Parque Mitre. El monumento a Mitre, si observamos, nos ponemos a observar de frente, de costado o donde quiera observar, vamos a ver a estas pobres mujeres sosteniendo la base donde Mitre se para. Si hacemos una interpretación de esa magnífica obra de Parlotti, vemos a las mujeres abajo como esclavas sosteniendo al general Mitre como un prócer. Y el general Mitre, sabido es que su desempeño militar en la guerra del Paraguay fue tristísimo. Fue un perdedor de batallas y un estratega malo, mal estratega. Tanto es así que podemos afirmar que la guerra del Paraguay se extiende por las locuras, la locura de Curupaití. La locura de Curupaití, ¿sabe cuántos años frenó la guerra del Paraguay? 1 año. El ejército de la Triple Alianza no se movió 1 año después del desastre de Curupaití, donde murieron miles de soldados argentinos y otros tantos quedaron heridos y eso. Hay cosas incomprensibles en la guerra del Paraguay. Y ahí empezamos a escarbar. Nos parece importante destacar que a través del buceo, de la búsqueda, nosotros vamos a encontrar otras mujeres, otras cautivas, a las cuales la vamos a oficializar y a otras la vamos a aproximar a esta oficialización. Nosotros vamos a ir a un corte, no se despegue del televisor, porque en esta segunda parte vamos a descubrir los detalles del libro, la correspondencia entre cautivas y aparentemente los que la tenían prisionera, y vamos a conocer los nombres y una teoría del doctor Galeana que habla de muchas más mujeres cautivas que no fueron registradas por la historia. Ya volvemos. El Litoral, la información más calificada, sorteos, promociones y muchos más beneficios. Deportes, sociales, policiales, política, con más suplementos. Ellitoral.com.ar, la mejor cobertura online. El Litoral, el diario de hoy.
Si sos del norte, ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club, un mundo de beneficios y descuentos en nuestra red de comercios adheridos. 2 provincias, una sola tarjeta, el doble de beneficios. Pedí ya tu tarjeta al 0800-888-66783. Soy Norte Club, descuentos diarios. Continuamos, segunda parte de este programa dedicado a las cautivas correntinas, que es un libro que ha editado recientemente el doctor Enrique Eduardo Quito Galeana. Personalmente creo que el tema no se agota, pero vamos a esta segunda parte que es muy interesante. Vamos a arrancar con el doctor Dardo Ramírez Bracci, que nos cuenta de una correspondencia encontrada en los archivos, él que le gusta bucear en esos registros, y para sorpresa de muchos el contenido de estas cartas. Siempre, como decíamos en la primera parte del programa, al ser un periodo historiográfico en donde se ha analizado poco, se ha escrito no demasiado, y tiene políticamente una importantísima intensidad, desde luego que todavía quedan muchas cosas por escribir, por resolver, por descubrir. Y entre esas cuestiones, hace varios años estamos trabajando sobre el impacto de la guerra del Paraguay en la provincia de Corrientes. En una de nuestras visitas al Archivo Nacional de Asunción, buscando otras correspondencias de carácter política, visualizamos una correspondencia de un militar paraguayo de apellido Burgués, que se intervinculaba con Dolores Cáceres, en donde era llamativa por la calidez de la correspondencia. Por supuesto, uno toma referencia de eso, yo no analizo esas cuestiones, mis objetivos en mis libros están estrictamente vinculados a la cuestión política, a la cuestión institucional, a los daños y perjuicios. Entonces era un material que para mis investigaciones no cabía. Entonces le facilité oportunamente al doctor Galeana para que él lo pueda analizar y discutir. Y bueno, creo que ha sido tan importante que él ha llegado a algunas conclusiones que son valederas e importantes. Pero yo quisiera agregar 2 cuestiones puntuales sobre esta cuestión de cautivas, porque creo que es el momento oportuno de referenciar. Primero, de que estas cautivas, estas referenciales cautivas de Corrientes, ¿por qué se la llevaron? ¿Cuáles fueron las causas de que puntualmente a estas mujeres, conjuntamente a otras, se la llevaron? ¿Pero por qué a estas? Ahí la historiografía hace referencia, y Hernán Félix Gómez trabaja esta cuestión, el Ñambé y la epidemia de fiebre amarilla en Corrientes. Y él dice que había un objetivo político estratégico de los paraguayos, de que estas mujeres que tenían vínculos con sus familiares y sus esposos que estaban en las filas argentinas, y dice Gómez, se intercambiaban correspondencias y tenían una comunicación epistolar con ellas. Eso también está en el expediente y se manifiesta en el expediente de traición a la patria que se lo lleva adelante contra Víctor Silvero. Es decir, hay como buscando una excusa
de que estas mujeres son llevadas para interrumpir esa comunicación, porque estas mujeres se comunicaban con sus esposos, con sus familiares que estaban del otro lado de las filas argentinas. Y ellas estaban dentro de la zona ocupada por el Paraguay. Convengamos que Corrientes se encontraba ocupada por fuerzas paraguayas y un sector de la población y algunos hombres de gobierno, la mayoría, se habían retirado al interior primero. Así es, con el propio gobernador y los principales funcionarios que se replegaron primero a San Roque, a Saladas y así sucesivamente a diversas capitales itinerantes. Correcto. Y de ahí se formó toda una resistencia del cuerpo primero de caballería correntino, que fue el bastión de vanguardia que enfrentaba directamente a las tropas paraguayas. Y en ese marco hubo en esos meses de mayo y junio correspondencia epistolar. Eso está probado, pero no quiere decir que sea esa también la única causa. Yo creo que no hay que desestimar esa cuestión. Una pregunta que te hago, Dardo, configurándome solamente en el lugar. ¿Cómo era la correspondencia epistolar entre, por ejemplo, la ciudad de Corrientes tomada por paraguayos y la gente, el gobierno en San Roque o en Saladas? ¿Y quién era el que llevaba la carta? No, esto era simple, muy simple. Papel, sí. Se hacía la carta, se la doblaba, se la lacraba o se la ponía dentro de una carterita o se la doblaban en 2 o 3 veces, se lo llamaba al peón, lleva esto a fulanito de tal que está en tal lado. Era personalísimo, no había un sistema de correos, no había un sistema de chasque, era llevarlo personalmente, que está en determinado lugar. ¿Pero el tipo alejaba su vida? Pero por supuesto, y de un lado y de otro. Eran chasquis particulares, eran conocidos, era mi peón, era mi empleado, era el peón del que... Pero a su vez eran conocedores del terreno, digamos. Por supuesto, en aquel momento, la gran mayoría de la gente que tenía un vínculo con la campaña, con el ejido, con la zona rural, conocía los caminos, los cortes, los pasos, indefectiblemente. Se conocía quiénes son los que podían llevar. No había ruta. No había ruta, había caminos por donde eran importantes los pasos, eso sí. Pero esa comunicación se hacía personalmente. Había vaqueanos, había gente que conocían el lugar. Y por supuesto, no eran excepcionales aquellos que conocían, sino eran abundantes, eran muchos, además. La gente vivía de ese intercambio con el interior, con las ciudades del interior, con la campaña. Era muy vulgar, muy común. Por lo tanto, esa comunicación se hacía en forma efectiva, casi personalizada. Aún más, eran cartas que tenían, insisto, eran dobladas, eran pegadas con un lacre o eran pegadas y dobladas con una cinta y arriba la firma para que se no sea violentada. No sea violentada. De todas maneras, uno entregaba esa carta al chasqui que le demandaba cierta confianza, uno no entregaba a cualquiera. Y eso es lo que varias veces esos chasquis habían caído en manos de los paraguayos y determinaron esa cuestión. Pero eso pasaba, era común, no era excepcional. Lo hacían las cautivas y lo hacían cientos de personas. Lo hacían por razones de comercio, lo hacían por razones de militar, por razones políticas, por cuestiones familiares. Era constante y permanente. Doctor Quito Galeano. Bueno, la comunicación entre los ocupantes de la ciudad, los ocupados, que estaban todos sometidos al síndrome de Estocolmo, porque eran todos prisioneros, como dijo el juez federal, si tengo que juzgar por traición a la patria a todos, Corrientes fue la única ciudad no saqueada ni violada por las tropas paraguayas, porque fue saqueada y violada por las tropas argentinas el 25 de mayo de 1865 cuando desembarca Paunero. O sea que no se salvó nadie acá en la ciudad de Corrientes, fueron violados todos. Ese juicio que hace referencia, Dardo, a Silvero por traición a la patria. Ese juicio de Silvero a la traición a la patria es de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sí. Son fallos de la Corte Suprema y de los jueces del juez federal instalado en Corrientes. O sea que hay muchos juicios, juicios, por ejemplo, a Trinidad Salas de Gauna, que era mujer residenta en el Paraguay y después se convierte en destinada. Hay varios juicios. En este caso, estas mujeres son abandonadas por sus esposos, las 5, que son las oficiales. Estas mujeres
tenían la obligación de concurrir a bailar. Los paraguayos obligaban a todas las mujeres de la ciudad a ir a bailar. Si tenían sus esposos, se iban con sus esposos. Si no tenían sus esposos, lo mismo tenían que ir a bailar. Segundo, analicemos quiénes vivían en la ciudad y dónde vivía la oficialidad paraguaya. Vivían en la casa de los correntinos, en las casas más o menos con apariencia de casa y de comodidad en la ciudad de Corrientes. Vale decir que convivían, comían juntos, cenaban juntos, escuchaban, miraban el cielo juntos, la serenata juntos, y las mujeres solas, acompañadas de tan galantes paraguayos, pues eran lo mejor del ejército paraguayo, los que vinieron acá, la guardia especial de López, los que andaban con botas y bien uniformados, no los que andaban en pata. Esa gente se hizo amigo de estas mujeres. Y la primera etapa de la invasión era blanda. Los correntinos entraban y salían de la ciudad. Por eso, ese argumento de las cartas que las mujeres le escribían a sus maridos y demás, para mí es un argumento falso. Porque las mujeres siguieron escribiéndole a sus maridos después de estar en el Paraguay. Otro dato omitido que a mí me llamó muchísimo la atención cuando me entero que Desiderio Sosa se escribía con su esposa Tiburcia. O sea, él se escribía con su esposa en el Paraguay y le mandaba plata, le mandaba ropa, le mandaba cosas. ¿Dónde está toda esa documental? ¿Por qué escondieron toda la documental? ¿Por qué escondieron todo lo referente a las mujeres cautivas oficiales? Y después vamos analizando y nos encontramos que, para un dato, el diario La Nación Argentina del 12 de julio del 65 dice: son 24 mujeres las que fueron llevadas de Corrientes. ¿Fueron llevadas o se fueron con el ejército paraguayo? Primero, nos encontramos con otras mujeres correntinas. ¿Quiénes son otras mujeres correntinas? Y tenemos que relacionar con las cautivas. María Sinforosa Paiva, hija de Simeón Paiva, comerciante, hermana de José Paiva, militar correntino honrado hoy con su nombre en la Escuela de Paso a los Libres. María del Rosario Centurión, criada de los Paiva. O sea, Sinforosa pudo haber sido llevada. La criada ella se iba porque tenía que acompañar a la patrona. Sebastiana Pardo y Rafaela Ramona Sanz, criada de los Cabral. Esta se fue con la Cabral. Estas eran mujeres empleadas de los Cabral. Librada Romero de Antunes, comerciante. María Teresa Samaniego, criada de los Vargas Peña. Azucena Carrillo de Soto, esposa de un oficial de caballería. Estas son mujeres que no las citan en ninguna parte. Por ejemplo, tampoco las citan, y después aparece una publicación posterior, a Carmen Ruiz Moreno de Covielo, que es la cautiva que descubre Dara Ramírez Brachi en un reclamo que hace a la provincia de Corrientes por los daños y perjuicios y por haber estado detenida en el Paraguay, según afirma ella en sus escritos. Las mujeres que vivieron en el Paraguay, estas oficiales, nunca fueron prisioneras. Fueron mujeres que estaban en la estancia del Estado cerca de Francisco Solano López, tenían comunicación con Francisco Solano López, tenían comunicación con su familia y se escribían. Esto lo dice Bonastre. Bonastre dice: Desiderio Sosa se comunicaba con Tiburcia y de esa manera le enviaba cosas, alimentos, telas, dinero, etc. Sí, y además, Desiderio era el más pobre de todos. Si Desiderio podía lograr eso, poderoso caballero de don dinero, los demás, que eran mucho más capaces económicamente, evidentemente tenían mejor comunicación, como se probó con Warhol, el ministro norteamericano, que le llevó 50 libras de esterlina. Era una fortuna en esa época, por parte de uno de los maridos. Yo creo que era Ceballos. Sí, yo le facilité el documento ese que se encuentra en inglés. Sí. Yo mandé a hacer la traducción. Eso está en el Archivo General de Archivo Nacional de Asunción, donde prueba que en 2 oportunidades se trianguló la entrega de monedas de oro, de libras esterlinas, por parte de los familiares de Corrientes a Bar de Ceballos. Y yo hago una pregunta: ¿era posible que una mujer prisionera
tuviera contacto con el enemigo? No. No. Si era amiga de López, estaban cosiendo para López, cocinando para López, atendiendo a los heridos de López, contribuyeron a la guerra. Eran mujeres que estaban trabajando a favor del ejército paraguayo. Sí. Manuel Ferré acompañó a su hija cuando se retiró hacia el Paraguay, después de la retirada de los paraguayos entre octubre y noviembre de 1865. O sea que no fueron solas, ni fueron arreadas, como dice la historia oficial. Se fueron detrás del ejército paraguayo. ¿Cuál es la razón? Primero, porque fueron presuntamente violadas durante la invasión de Paunero. Segundo, porque bailaban con ellos y eran mal vistas por la sociedad y despreciadas por la sociedad patriarcal. Tercero, porque se enamoraron de algunos paraguayos, que es lo más probable, como tiene que ser, y en 4 años de ausencia y estando en estancia del Paraguay, siguiendo al ejército. Cuarto, son liberadas en 1869, entre el 12 de agosto de 1865. 4 años después de la retirada. 4 años después, entre el 12 de agosto de 1865 y el 16 de agosto de 1865. Batalla de Piribebui, o sea, la capital del Paraguay, cuando cae en manos del ejército de la Triple Alianza, y la batalla de la Costa Ñu, o Rubio Ñu, o Campo Barreto. Vale decir, estas mujeres jamás sufrieron el vía crucis, el castigo que llevó López a las mujeres que eran enemigas y a los hombres que eran enemigos, lo arrastró allá a kilómetros hacia el norte. Vos decías que había unos campos de concentración que él tenía, que no eran los campos de concentración, pero era campo donde se sembraba, sí, se cuereaba. No, esos campos de concentración, como Ju, Igatimí, esos campos de concentración no tenían ninguna comunicación con el exterior. Estas mujeres en sus residencias, que ellas mismas, según la carta fabricada, ellas mismas hacen su derrotero, nunca pasaron la línea de Asunción, el paralelo de Asunción, siempre estuvieron por esa línea. Cuando Francisco Solano López va hacia el noreste, deja a toda esa gente y le dice: no me sigan más, hasta acá me acompañó las mujeres paraguayas. A partir de ahí, las mujeres paraguayas que quedaron en manos del ejército de la Triple Alianza, especialmente de los brasileños, casi todas fueron violadas. Los brasileros no respetaron marca, pelo ni uña. A casi todas las violaron. Inclusive yo sugiero acá que Madama Lins, cuando es tomada prisionera, tiene relaciones con los brasileros para salvar la vida de sus hijos y salvar sus pocas pertenencias, con los oficiales del ejército brasilero de alta alcurnia. Las 2 hermanas de López quedan embarazadas de oficiales brasileros y tienen sus hijos casi inmediatamente de finalizada la guerra. Una de ellas se casa, la otra no. Por eso digo yo, hay cosas que son incomprensibles e incompatibles con la historia oficial, totalmente. Por ejemplo, carta de amor en la guerra. A ver. San Fernando, 5 junio de 1868. Señorita Dolores Cáceres, mi apreciada amiga, y ahí escribe Brugués: le doy gracias por el fino obsequio que me hace. Los cigarros que me ha mandado son excelentes por ser hechura de sus propias y delicadas manos. Tienen para mí un incomparable mérito. No concluiré sin suplicar a usted de retribuir de mi parte sus cumplimientos a tata y mama. Ese mismo año, 1868, va a ser fusilado Sinforoso Cáceres, va a ser fusilado Teodoro Gauna, Dolores e Hilariona Cáceres van a pasar a ser destinadas, castigadas. Trinidad Salas de Gauna va a ser de residenta a traidora, castigada. Va a ser fusilado José María Brugués en diciembre de 1868. Que escribe esa carta. Que era el jefe de la artillería de Francisco Solano López, uno de los más grandes militares que tuvo López. Lo fusiló por traidor. Vale decir, existen cosas totalmente inexplicables.
el caso de la presencia de Alicia Lins en 1875 en Corrientes. Sí. En el puerto, estuvo varias horas ahí, en un hotel del puerto. Toda la ciudad de Corrientes sabía que estaba Alicia Lins ahí. Ningún periodista de Corrientes, ningún historiador, nadie se acercó a decirle, mire señora, cuéntenos algo, díganos algo. No, le estaban rindiendo a los paraguayos homenajes, serenatas, claro, un sarao, una gran fiesta. O sea, estábamos en una situación totalmente inexplicable de este tipo de casos. Por eso, agregamos las 5 cautivas oficiales, agregamos Carmen Ruiz Moreno de Covielo y le agregamos Dolores e Hilariona Cáceres, Trinidad Salas de Gauna. Son 9 ya. 9. Y si seguimos buscando, más las que tenemos acá, que he dicho ya anteriormente, que son las mujeres, las que algunas que servían, otras esposas de militares correntinos, que fueron las mujeres correntinas olvidadas por la historia oficial, nos encontramos con una situación bastante penosa. ¿Por qué estas mujeres no? Y estas aparecen en un libro que nosotros no podemos dejar de dudar de la veracidad de sus fuentes, el anuario 1810-1910, argentino, edición 1925, Rivas Hermanos de la provincia de Santa Fe. Por eso, este libro tiene una cantidad enorme de datos que contradicen total, y yo creo que hasta eficazmente, la teoría del mito de las cautivas correntinas. Las convierte de monumentos en bronce, las convierte en seres humanos con sus propios aciertos, con sus propios errores, las convierte en seres humanos, las baja del pedestal de santificación que le hicieron para colocarla entre los humildes seres humanos que sufrieron los horrores de una guerra. Yo te hago una pregunta y después voy a pasar a la pregunta final para hacer el balance de este programa. ¿Se pudo haber construido el mito para dejarlas como víctimas y no como que no fueron víctimas, tal vez que se fueron por su propia voluntad, alguna otra pudo haber ido capaz equivocada y después se dio cuenta? Porque en Corrientes por ahí es mejor, muchas veces lo vemos, como tapar las cosas que pasan, preferible que no se sepa antes que se conozca. A ver, en primer lugar, lo que decís, la pregunta implica su respuesta. Hicieron eso, las victimizaron, ellas se victimizaron, llegaron a Corrientes y cerraron todo. Les prohibieron hablar con nadie, les encerraron. Hasta llegaron con ropa con harapo, que vos dijiste, con ropa con harapo, cuando tenían plata y pasaron por la Asunción. La Asunción era el Corte Inglés en España o en Europa. Claro, sí. Pasaron por los lugares donde había ropa de sobra y le van a traer vestidas de harapos a Corrientes. Todo fue una escenificación. Estas mujeres las disfrazaron de víctimas, las encerraron y nunca más hablaron. Nunca más les dejaron hablar. Por eso, esos que dicen, escuché una conversación, la señora Bar de Ceballos escribió esta carta para el diario. Eso es absolutamente falso. Ese le fabricaron. Porque comparada la carta del siglo XX de la Bar de Ceballos y comparada la del siglo XIX de la Bar de Ceballos, presuntamente, con las memorias de las verdaderas mujeres castigadas del Paraguay, traidoras, sacan pedazos y los van colocando para integrar un tablero. Fíjate vos, y yo acá te respondo con algo que contesta uno de los más grandes escritores de la historia, Pío Baroja, El árbol de la ciencia. Sí. Y sobre la verdad el filósofo español nos enseña: en este baile de máscaras, en donde bailan millones de figuras abigarradas, tú me dices, acerquémonos a la verdad. ¿Dónde está la verdad? ¿Quién es ese enmascarado que pasa delante de nosotros? ¿Qué esconde debajo de su capa gris? ¿Es un rey o un mendigo? ¿Es un joven admirablemente formado o un viejo enclenque y lleno de úlceras? La verdad es una brújula loca
que no funciona en este caos de cosas desconocidas. Por eso yo recomiendo este libro, no porque lo haya escrito yo, sino simplemente para que se siga investigando. Y le digo a quienes tienen los documentos ocultos, porque los tienen, le digo que saquen a la luz, para que se sepa la verdadera historia de Corrientes, para que sepamos qué es lo que pasó realmente y cuántas mujeres anónimas, cuántas mujeres están enterradas en el cementerio y fueron verdaderas heroínas de esta guerra. Las que sostuvieron como soldaderas al ejército de la Triple Alianza, las que sostuvieron como soldaderas al ejército del Paraguay, etcétera, etcétera. Para cerrar este programa, Dardo, ¿a quién beneficia esta omisión en la historia de Corrientes? No, yo no creo que haya sido una cuestión de beneficio o de perjuicio de uno u otro, sino simplemente ha sido un vacío, que ese es el rol que nosotros tenemos los historiadores, de tratar de dilucidar y de sacar a luz. A mí me gustaría, para terminar, sí, dejar en claro, o por lo menos manifestar en rigor de verdad, una cuestión que es importante para analizar y comprender todo lo micro que se ha hablado, sí, respecto a las cautivas. La ocupación del Paraguay a la provincia de Corrientes no ha sido una acción improvisada. Tal vez mal ejecutada, sí, posiblemente desde lo militar, pero desde lo político fue analizada y estudiada previamente por López. A tal extremo que en esa estrategia de ese tablero rioplatense, López visualizaba la posibilidad de la alianza de cierto sector de Argentina, especialmente del urquicismo, y de la provincia de Corrientes, de que encuentre una alianza con la política de López. Razón por la cual, claramente, y esto lo demuestran los documentos, a partir de la ocupación de Corrientes el 13 y 14 de abril de 1865, hasta la primera semana de julio de 1865, es decir, esos 2 meses y medio, sí, había una orden específica y una política a seguir por parte del Paraguay de no generar rispideces ni conflictos con la población. Esto no es una cuestión menor. Hay toda una política de Estado, y tenemos los documentos también, que aquellos que habían violado esta acción en contra de los correntinos eran ajusticiados en el mismo momento y en el lugar donde se los tomaba. Robo, hurto, maltrato era duramente castigado por los propios paraguayos a los paraguayos que cometían el delito. Esto está perfectamente probado. Como también está probado por los documentos que están en el Archivo General de la Provincia de Corrientes, de que a partir de la primera semana de julio, López comienza a tener un trato distinto con el triunviro correntino, con el triunvirato correntino. Comienza a plantearles que no han hecho lo suficiente los correntinos por la causa paraguaya. Esta correspondencia epistolar, esta comunicación, que son 3 o 4 cartas entre López y el triunvirato de Corrientes, que se encuentran en el Archivo General de la Provincia de Corrientes, y las estrategias que se debían dar, llegan por un estado de crisis y cuasi ruptura entre esa relación seductora entre paraguayos y correntinos, y a mediados de julio de 1865 cambia la actitud por orden de López en el tratamiento hacia los correntinos. Aún más, en la última carta que López le escribe al triunvirato correntino, dice: trataremos a los malos correntinos como los peores enemigos que tiene hoy el Paraguay. Razón por la cual esto va a generar todo un cambio de política y de tratamiento de la relación Corrientes-Paraguay, que va a tener un giro de 180 grados por esta política de cambio que el propio López le va a dar a la situación. Pero no lo trata mal, porque no viola ni saquea. Para cerrar, Quito, 2 minutos. Sí, hay un cambio de política, hay endurecimiento, no se puede salir, le vamos a controlar más, pero
No saqueó la ciudad de Corrientes como saqueó Bellavista, como saqueó... No, estamos hablando de la provincia. Claro, Si claro. uno habla de la provincia, no hablo de la ciudad capital. Claro, la ciudad capital no fue saqueada, ni violaron sus tropas, que era normal en la guerra. Entraban, saqueaban y violaban a todas las mujeres, ancianas, niñas, jóvenes, casadas, viudas, lo que fuera. La provincia Acá de Corrientes no fue pasó. saqueada, fue destruida. Sí. Se llevaron más de 1.500.000 cabezas de ganado. Sí, señor. Se incendiaron todas las estancias, todos los campos. Es decir, Corrientes fue saqueada, fue destruida, fue tierra arrasada. La ciudad de Julio. Entonces, lo tenemos probado en más de 2.000 expedientes con las minutas correspondientes de la destrucción que ha padecido Corrientes en la ocupación paraguaya. Así es. Pero bueno, todo se debió a este cambio de actitud que López ha tenido para Corrientes. Lo que sí tenemos que hacer es pedir que muestren los documentos. Yo creo que en el archivo Mantilla, que no está en el archivo general de la provincia y que está en otro lugar, hay documentos referidos a la cautiva, que los familiares mantienen documentos referidos a la cautiva. Hay cartas, que de repente aparece una, como apareció en un congreso de historia, aparece una cartita por allí, pero ahora que ya tenemos probado que Desiderio Sosa se escribía muy habitualmente con su esposa en el Paraguay, que no volvió porque unos dicen que murió, no volvió porque dicen que se fue con otro señor a vivir al Chaco, paraguayo, etcétera. O sea que hay diversas teorías. Tienen que aparecer los documentos. Señoras y señores, muchas gracias, Dardo, muchas gracias, muy Quito. amable. Este tema apasionante, como les dije, que no se agota acá, que seguramente van a seguir investigando estos dos amigos historiadores y en otros programas vamos a seguir compartiendo con ustedes. Muchas gracias por su atención. Nosotros nos vemos en 7 días en este mismo canal, en nuestro programa Haciendo Historias.